con esa devoción, con esa alegría y gozo como cuerpo de Cristo, la primera carta o epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Lo digo así porque sentimos en nuestro corazón lo mismo que ellos como los destinatarios originales de esta carta. Es un gozo recibir el mensaje. Aleluya. Y es preciso comenzar desde el inicio. Amén. Es una carta. Es apostólica. Está dirigida a la iglesia. Y nosotros somos la iglesia. Capítulo 1, verso 1. Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Veamos el primer verso. Este pasaje está en la sección del saludo, mas lo que dice resuelve o responde cómo es frente a aquellos argumentos en contra del ministerio de Pablo, del llamamiento de Pablo, etcétera. Entonces el apóstol Pablo precisa con toda claridad, dice, lo que yo soy es porque fui llamado, así es como es, lo que es. Fui llamado ¿a qué? A ser apóstol. Es ser un enviado escogido, llamado y escogido a ser enviado. Apóstol de Jesucristo. ¿Quién me envió? Jesucristo. ¿Quién me llamó? Jesucristo. El Cristo resucitado. Pero por la voluntad de quién? ¿Quién lo planeó? ¿De quién es el propósito de mi llamado? Por la voluntad de Dios. Dios es quien reveló el propósito por medio de Jesucristo a Pablo. Esto es muy importante, tanto en el tiempo de esta carta, por los sucesos adversos, contrarios o antagonistas hacia la persona y el ministerio de este hombre, Pablo. Y él se identificaba así: soy apóstol de Jesucristo. Lo que soy tiene que ver con Jesucristo y lo que soy tiene que ver con la voluntad de Dios. Entonces, el llamamiento o el llamado es estar en la voluntad de Dios en ese oficio de apóstol. Saludamos a la iglesia de Dios. Vean ustedes cómo es mencionada la iglesia como el cuerpo de Cristo localmente allí en Corinto. Pero dice el texto de Dios, de Dios. Esto quiere decir que Dios es el dueño, es de Él,
Dios la llamó, Dios la escogió, es suya, es la iglesia de Dios. Qué interesante es, miren, estoy metiéndome en lo gramatical, porque ahí es donde se encuentra el tesoro, la iluminación o el entendimiento. Si yo te traigo un objeto y es algo que tú lo has querido como un regalo, recibir un regalo, y de pronto te lo doy, entonces ese bien o esa cosa ahora es tuya. Y fue tuya o ahora es de tu propiedad porque alguien te lo dio, te la dio. Si es tuyo, yo te lo debo dar o alguien te lo debe dar. Entonces, es precisamente estas líneas o estas frases a las que les debemos prestar toda nuestra atención, porque es mencionado en el texto algo de Dios y es una comunidad y son personas, hombres y mujeres, son familias completas y están ubicadas en Corinto, pero son de Dios. Entonces, surge la primera pregunta como estudiante. ¿Cómo es que la iglesia es de Dios? ¿Será que alguien se la dio? Comenzamos a tener planteamientos. ¿Cómo es que la iglesia es de Dios? Porque esto es un sello. La iglesia es de Dios, quiere decir que la iglesia está en Dios y Dios en ella. La forma como Dios dice que algo es suyo es único. La forma como Dios dice que alguien es de Él es como Él dice que es de su propiedad. Entonces, saludamos a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Ven? Dios le manda por medio de su apóstol llamado por Jesucristo un saludo. Es todo un reconocimiento. Y también la iglesia de Dios es una comunidad dentro de otra comunidad que ya es el pueblo o la ciudad, pero solamente se saluda a la iglesia. Se saluda a la iglesia en esta carta. Esto tiene que ver con el pensamiento de Dios y de Jesucristo. La iglesia como la comunidad que está pensando en Dios, está enamorada de Dios y Dios como el Padre que está pensando en sus hijos e hijas y enamorado de ellos. Entonces, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos o apartados por Dios y para Dios. Vean las palabras que Dios dice que es la iglesia o son los santifica, hablando en un sentido propio, personal o particular. Con la iglesia de Dios, probablemente usted esté practicando una religión. Dios el Padre no le manda, es nuestro Padre, Jesucristo es nuestro Señor, etcétera. Como dice el texto, es una confesión que hace la iglesia en su culto de adoración. Verso 4, siempre doy gracias a mi Dios, vean esa frase, con toda propiedad, su Dios, mi Dios, mi Dios, por ustedes y por la gracia que Él les ha dado en Cristo Jesús. Es muy importante reconocer que nuestro lenguaje viene
del Espíritu de Dios, y nuestra posición revela a Jesucristo que Él es la riqueza total, la gran riqueza, y quien esté en Cristo Jesús está enriquecido en Cristo, y la gracia viene por medio de Cristo, y la paz y las riquezas. El documento es el instrumento para impartir esa revelación, esa iluminación, esa sabiduría. Es palabra testimonial. El autor primero la recibe y después el autor la entrega mediante una epístola o carta escrita a la iglesia, y esto es un mensaje universal a las iglesias o a la iglesia universal. Entonces, así como los receptores originales oyeron la lectura y se alegraron en su corazón, así igualmente nosotros. Esto no es para la memoria o para la mente o para aprobar algún examen de teología, sino que esto es para nuestro corazón, para nuestro espíritu. Son palabras espirituales del Espíritu de Dios para nuestro espíritu. Porque en Él ustedes fueron enriquecidos en todas las cosas, tanto en palabra como en conocimiento. Y si uno ya leyó las dos cartas de Pablo a los Corintios, uno tiene el contexto histórico de la vida de la iglesia de Corinto. Recuerden estos dos términos, palabra y conocimiento. Verso 6, así se ha confirmado en ustedes el testimonio acerca de Cristo. Así, en palabra y en conocimiento, se ha confirmado en ustedes el testimonio acerca de Cristo. Miren, cada vez que añadimos un verso, el 6 y luego el 7 y luego el 8, pareciera que es una distancia basada en cuál línea vamos, pero en cuanto al contenido del mensaje ya hay un largo recorrido, o ya uno va con una profundidad, y debemos estar muy atentos a tantas cosas que el texto nos provee. Por ejemplo, cuando uno lee el mensaje es parte del servicio, porque estoy en un horario, estoy en una silla, estoy en la comunidad, es el día de servicio y quise venir y aquí estoy. Pero no es así, no es así. La lectura de la palabra no es un ingrediente, lo uno. ¿Durante cuántos minutos el pastor va a estar exponiendo la palabra? Ya no estamos siendo partícipes del alimento espiritual o el alimento sólido. El verso 6 dice, así se ha confirmado en ustedes. Yo les puedo preguntar, ¿cuántos de ustedes tienen esa igual confirmación? Igual confirmación, misma confirmación. En ustedes el testimonio o la verdad o la palabra acerca de Cristo en ustedes. ¿Ven las situaciones profundas? De tal manera que nada les falta en ningún don. A estos creyentes en esa ciudad nada les faltaba en ningún don, que es dádiva o riqueza espiritual propia de las espirituales cosas. ¿Cómo es esto? Y cuando un creyente, uno de nosotros, llega a este texto, el 1:7, y dice, esto no tiene nada que ver conmigo. No, esperen. Esto tiene todo que ver
con cada creyente cuando se da cuenta de que las riquezas son para la iglesia y la iglesia de Corinto tenía la confirmación en ellos. Y Pablo les decía, nada les falta en ningún don, mientras esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Vean, es un método limitado, sabiendo que solo lo que yo hable o exponga, y tú sin leer en casa la Biblia durante toda la semana, solamente la lees cuando vas a escuchar el pasaje que yo voy a hablar. Entonces, estos creyentes tienen algo que nosotros debemos imitarles. Ellos no predicada por su apóstol, por sus ancianos, por la lectura de las cartas, etcétera. Entonces, con esas palabras habladas, ya podían ellos tener una actividad. Si nosotros queremos llegar al estado o a la forma de los corintios, ¿sabes cómo lo hemos intentado hablando generalmente? Haciendo congresos específicos de esto, bajo este tema o bajo este título, de esto, de aquello, pero antes no era así, no era así. Entonces, si algo que venimos por costumbre y tradición desarrollando, y si ya vimos que no funciona como debe en su efectividad y en la intención original que le damos, no produce resultados, ya no lo hagamos, ya no lo debemos hacer. En esta iglesia están enriquecidos, en esta iglesia están enriquecidos en todo, en palabra y en conocimiento. Y no era a base de un servicio o de un predicador invitado o de un congreso. Era algo corporativo como la vida interna y la vida propia de la iglesia local. ¿Ven? Sea que nuestras sillas estén separadas 2 metros una de otra o estén unidas o juntas sin un dedo de distancia, eso no abona o no ejerce autoridad espiritualmente. Lo que ejerce actividad es cuando nos reunimos, ese cuerpo que es fiel, que es la iglesia. Comenzamos a identificarnos como el cuerpo de creyentes que somos los llamados hermanos y hermanas, en quienes la actividad espiritual basada en el conocimiento de la palabra, el conocimiento y la palabra tiene manifestación bajo la gracia de lo que se llama el don de Cristo, en lo particular como el Espíritu Santo lo da a cada uno. Y a eso se le llama riqueza. Es algo provechoso. Amén. Vean qué hermosa es la palabra de Dios. Verso 7, de tal manera que nada les falta en ningún don, mientras esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también los confirmará hasta el fin para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, fiel es Dios. Esta declaración quiere decir lo que ustedes creyeron cuando oyeron a la palabra que les prediqué, dice el apóstol Pablo, esa palabra es de Dios y fiel es Dios, de tal manera que vuestra confianza es segura y es auténtica. Quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo,
nuestro Señor. Esta palabra comunión es muy importante. Una cosa es tener relación con alguien y otra cosa es tener comunión con alguien. Son dos cosas distintas. El término es comunión, de comunidad. Hay comunidad. Somos parte de la comunidad. Para ser parte de la comunidad, dice el texto, hemos de ser llamados, llamados. Y los textos anteriores nos hablan en Cristo Jesús, situacionalmente, posicionalmente, en Cristo, de Dios. Entonces la comunión tiene ese contexto. La comunión no es una reunión o un evento o algo eventual. Luego dice el verso 10, hermanos. Ahora, usted verá en su texto un subtítulo. ¿Está dividido Cristo? Porque comienza una sección que así, en el diseño de la impresión de nuestra Biblia, así tenemos la estructura. Capítulos, versículos, subtítulos. Hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Pablo de inmediato entra en el terreno de la información que él tiene de ellos y entonces trae respuestas. Esta es una carta que responde a los conflictos, a las divisiones, a las cuestiones, a los asuntos internos de los cuales él fue informado. Y entonces escribe y respondió así: se pongan de acuerdo, que se pongan de acuerdo, les ruego, les ruego. ¿Saben por qué? ¿O saben el qué de esto? ¿O saben el para qué? Porque el documento es el instrumento que nos mantiene a nosotros, que es el cuerpo local o la comunidad, nos mantiene en la esencia de ser iglesia y no convertirnos en una religión, no convertirnos en algo de hombres. Entonces, el acuerdo es un instrumento de la fe. Pónganse de acuerdo y entonces eso arregla, eso nos mantiene en la esencia. Y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. ¿Qué es lo que nos une? Vean, esa es una gran pregunta tomada de este texto con el entendido del contexto histórico de esta iglesia, los corintios. Un evento genera reuniones, pero no uniones. Los acuerdos es lo que dos personas pertenecientes al mismo cuerpo se cuidan y se guardan frente a cosas que uno de ellos intenta y se le dice: no causes una división. No se puede tener un acuerdo con alguien que está dentro y alguien que está afuera del cuerpo. Los acuerdos son en el cuerpo. Por eso el texto claramente dice que no haya divisiones, eso es lo negativo, sino que se pongan de acuerdo, eso es lo positivo, para que estén perfectamente unidos.
Las reuniones son una consecuencia de la unidad, formado que entre ustedes hay contiendas. Entonces el apóstol Pablo dice, no permitimos divisiones, acuerdos sí, divisiones no. Algunos de ustedes dicen, yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolos, otros yo soy de Cefas o Pedro, y aún otros yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? Vean la referencia absoluta y única. No es en relación a cómo ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo. Doy gracias a Dios de que no he sido bautizado, de que no he bautizado a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo, para que ninguno de ustedes diga que fueron bautizados en mi nombre. Ahora, vamos a considerar estas situaciones no como algo del pasado en alguna congregación, sino situaciones actuales. ¿Es posible tener esto entre nosotros? Sí. ¿Que alguien de nosotros esté pensando de esta forma? Sí. Esto ya estaba a gran escala o en una gran o mayor medida la situación. Todos ellos habían pasado por los corintios como visitantes o predicadores, etcétera. Entonces, dice el verso 16, también bauticé a la familia de Estefanas, pero no sé si he bautizado a algún otro, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y esto no con palabras elocuentes, para que la cruz de Cristo no perdiera su valor. A ver, llega un punto de la iglesia en que su manera de pensar ya la enfoca o la dirige hacia la personalidad de alguien, la persona de alguien. Y es cuando Pablo se los expuso y les dijo, ustedes están diciendo, yo soy de Pablo. ¿Es posible eso? Sí. Aunque alguien diga, yo no, o todavía no, o yo no tengo ese sentimiento, pero hay muchas otras congregaciones con este caso. ¿Por qué? Porque es cuando ponemos nuestra mirada en alguien, ¿verdad? Y eso es delicado. Entonces, la iglesia fue animada, fue amonestada, fue corregida, porque como grupo, como cuerpo local en una región o lugar o ciudad, de pronto comenzamos a entender pobremente, a caer en desórdenes, ¿verdad? Y nuestro entendimiento varía en cada uno de nosotros. Algunos tienen un claro entendimiento, otros un bajo entendimiento de Cristo. Ahora, todos sumados o todos reunidos y hablando, y es cuando la iglesia de Corinto decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Y la iglesia es el cuerpo que predica el Evangelio. Entonces Pablo llega a corregir y a darle mantenimiento a la iglesia.
un mantenimiento espiritual, decirles, Cristo no está dividido. Desechen esa manera de pensar y es cuando uno comienza a corregir su enfoque. Ve, una idea que tengamos puede dañar al grupo y de eso se trata. Esta carta a los Corintios está revisando toda forma de palabras que podemos decir que mencionan a Cristo, que mencionan a Dios o que mencionan a alguien, a la personalidad de alguien. Y Pablo centra al cuerpo de Cristo y dice, Cristo no está dividido. 18. El mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden. En esto debe estar pensando la iglesia. Esto es lo que la iglesia debe estar llevando al prójimo o a la comunidad. El mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden. Pablo les hizo recordar cuando él les trajo el mensaje y cuando ellos estaban perdidos, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros es poder de Dios. Piensen en el mensaje, es poder de Dios. Pablo predicaba el Cristo crucificado, el mensaje de la cruz, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Verso 22, los judíos piden señales y los griegos van tras la sabiduría. Este texto es, predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura. Miren, este terreno es fundamental. ¿Quién de ustedes ha escuchado la esencia, la pureza, crucificado? No predicamos a Pablo crucificado, no predicamos a Pedro crucificado, no predicamos a Apolos crucificado, no predicamos a Pablo haciendo esto, ni a Pedro haciendo esto, sea bautizando o sea haciendo milagros. Predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, la iglesia es la predicadora de lo que Cristo es, de lo que Cristo es, de lo que Cristo es. Y la iglesia es la persona corporativa que verá lo que los ojos de Pablo en aquel entonces vio. ¿Qué vio Pablo? Pablo vio lo que dice el verso 18 y el verso 23. El verso 18 lo resumo. Pablo vio a los que se salvan y Pablo vio a los que se pierden. Pablo vio a los que se salvaban y Pablo vio a los que se perdían. Sí, eso sigue vigente. Igualmente, nosotros los predicadores no predicamos la iglesia. Nosotros los predicadores predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura. Ven hacia dónde va el mensaje de la carta, cómo el apóstol Pablo trae un orden y va tomando cada caso, cada asunto que eran graves y lo atendió con toda autoridad y gracia de parte de Dios el Padre. Cristo, ¿qué quiere el Espíritu Santo? Quiere revelar a Cristo, quiere mostrar a Cristo. Y el texto es el instrumento testimonial para decirle a la iglesia quién es Cristo. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios.
Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Consideren, hermanos, su llamamiento. Y aquí comienza a explicarles de esta sección hacia abajo cómo ellos fueron escogidos, y hubo de muchas clases sociales y rangos socioeconómicos. Dice, no muchos de ustedes son sabios según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles, sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Pero gracias a Dios ustedes ahora son de Cristo. Ya no son del mundo, son de Cristo. Amén. Estas frases, ¿qué hacen? El porqué de ellas. Porque son estas las verdades fundamentales que le dicen al entendimiento del creyente la verdad presente frente a aquello que lo estaba perturbando en su fe, como voces alrededor que ya estaban penetrando en su mente y ya estaban invadiendo su entendimiento, y él ya estaba pensando fuera de la verdad, o estaba pensando en el error o en la incredulidad. Y dice el texto, tú eres de Cristo, son de Cristo, Corintios, son de Cristo. Esto, dado el contexto, nos permite saber que al Dios escoger, o Dios, ¿cómo lo hizo? Quiere decir que no escogió de una sola clase, o de una sola estirpe, o de un solo grupo, sino escogió lo vil y lo menospreciado que había en el sistema, en el mundo. ¿Ven? Pero gracias a Dios ustedes ahora son de Cristo, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría. Ahora vean aquí el punto que hace Pablo, etcétera. Frente a esta postura de los griegos, dice el texto, iglesia, Jesucristo es nuestra sabiduría. A ver, quiere decir, Dios me dice, Cristo es tu sabiduría. ¿Ven la diferencia? Cristo es tu sabiduría. Luego, los judíos buscan señales, el cumplimiento de algo. Y Dios responde, Cristo es nuestra justificación. En Él está la obra y en Él está el cumplimiento de las señales. Cristo es nuestra santificación y nuestra redención. La señal está dada. Ya podemos creer a Cristo para decir, soy sabio, creí en Cristo. Los que no han creído en Cristo no han sido sabios. ¿Ven? Entonces, en el mundo era un vil, pero en Cristo, al creer en Cristo, soy un sabio, porque Cristo es sabiduría de Dios. Cristo es la señal de que estoy justificado delante de Dios. Cristo es la señal que soy un santo o santificado, y Cristo es la señal de que soy un redimido del Señor. Lo que los judíos buscan está en Cristo, pero lo deben de aceptar. Y la sabiduría que los griegos persiguen es Cristo. Para que se cumpla lo que está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor.
vean la totalidad, todo lo que la gente busca está en el Señor. Qué hermoso capítulo. Amén. Hermanos, es como si nos trasladáramos al entonces, al primer siglo después de Cristo, y decirles, recibimos esta carta, la vamos a leer hoy. Presten atención para que vean la duración en tiempo de las reuniones. Si ya estamos mirando el reloj y apenas va el primer capítulo, esta carta contiene, ahorita les digo, 16 capítulos. Si es uno por hora, tendríamos que estar 16 horas. Vean la grandeza y la profundidad del primer capítulo. Todo lo que está allí. Los creyentes de Corinto estaban intimidados, estaban asediados, como si fuera una competencia frente a la corriente de los griegos y su sabiduría, y los judíos y lo que ellos pedían, los creyentes, ¿qué? Entonces el texto les responde y les dice, tú ya estás participando de la gloria de Cristo, gloríate en Él, gloríate en el Señor. No quieras ser griego y judío para tener algo de lo que ellos buscan o de lo que ellos participan como escuelas de pensamiento. Y ahí andan ellos leyendo un montón de libros de toda clase de ideologías, y el texto centra a los creyentes y les dice, ustedes han sido elegidos, provenían de lo vil y de lo menospreciado, pero Dios los escogió y hará de ustedes gloria, la gloria de Cristo. Ahora ustedes son de Cristo. Amén. Gloríense en el Señor. Si alguno de ustedes se ha de gloriar, gloríese en que ya cree a Cristo y está en Cristo. Ahí está la gloria. Amén. Esta es la palabra del Señor. Vamos a ponernos de pie. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios por siempre.